Hola familia, tu cosmopolita. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bastante bien. Así era Venezuela cuando era un país rico. Venezuela actualmente es una nación en crisis, sacudida por la pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la hiperinflación. Pero no hace mucho tiempo, los venezolanos gozaban de una estabilidad económica y política que les dio grandes resultados, aunque para muchos no se supo aprovechar, y así crear bases sólidas que lograran sostener al país en buenas condiciones cuando hubiera momentos difíciles. Esos tiempos donde Venezuela era tan rico, que el país era conocido como el millonario de América. Fueron los 60s, 70s y 80s. En esos años, Venezuela tenía los más altos y modernos edificios de Latinoamérica, enormes autopistas y buenas carreteras, hoteles de primera para los visitantes que viajaban al país, ya que lo consideraban un paraíso tropical. Y la gente en Venezuela tenía trabajos con buenos salarios, y gracias a esto, un buen estilo de vida. Por eso, para muchos, la crisis actual de Venezuela no solo es tan dramática por lo que vive su gente, sino porque los venezolanos vivieron la riqueza, la sintieron, la disfrutaron, y luego la perdieron. Por tal razón, si vas a Venezuela y hablas con personas mayores, te dirán, éramos ricos y no lo sabíamos. Y es que ellos conocieron una época en la que se usaba la frase, está barato y dame dos, la cual revelaba una buena situación económica y un gran poder adquisitivo. Entonces, ¿qué tan rico realmente era Venezuela? Bueno, para responder a esta pregunta, hagamos un poco de historia. Aunque Venezuela desde los años 30 fue uno de los principales productores de petróleo del mundo, en esa época la gente no se benefició tanto de ello, ya que la industria estaba en manos de empresas extranjeras. Sería hasta 1958 cuando cayó el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez, y a partir de ese momento, con nuevos gobiernos democráticos, Venezuela vivió quizás las 3 mejores décadas de su historia reciente. Y es que entre los años 59 y 83, en Venezuela hubo una gran cantidad de trabajo. El país creció un promedio anual de más de 4 puntos, y los precios no subieron como en otros países latinoamericanos azotados por la inflación. La moneda local, el bolívar, era estable, y hasta permitía a los venezolanos salir del país y viajar a otras partes del mundo, aunque casi siempre se iban a Miami para realizar sus compras. Obviamente no todos, pero sí creció la clase media y alta, y la clase baja disminuyó mucho, ya que había una gran cantidad de oportunidades para salir adelante. Fue por eso que entre el 60 y el 80, el poder adquisitivo de los venezolanos estuvo por encima de casi todos los demás países latinoamericanos. Es por tal razón que el país fue llamado el millonario de América. Pero ¿cómo lo lograron? Bueno, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez estuvo marcado por las violaciones a los derechos humanos, torturas y los encarcelamientos a sus adversarios políticos. Pero también su gobierno construyó una gran infraestructura, sobre todo carreteras y autopistas, las cuales conectaron el país. Además logró orden. Gracias a esto, los gobiernos democráticos que entraron después aprovecharon esta infraestructura y lograron crear una buena estabilidad política y económica. Además, formaron buenas relaciones entre el poder civil y el militar, que anteriormente estaban en confrontación. Por estas razones, Venezuela logró crecer y hubo una buena situación económica en sus ciudadanos. Parecía que todo iba bien, pero les falló algo, ya que en el fondo Venezuela nunca supo resolver sus grandes problemas, como la crisis en la educación, la desigualdad y la corrupción. Por eso apenas la economía cayó en el 83, la pobreza se disparó otra vez, las oportunidades de salir adelante desaparecieron, y con esto disminuyó la clase media y alta, y se vieron evidenciados los grandes problemas de siempre, porque se acabó la abundancia. Al quedar la riqueza y la estabilidad política en el recuerdo, aumentó el descontento general, ya que los venezolanos habían conocido qué era la riqueza y ya no querían otra vez la pobreza. Pero en vez de mejorar, la situación se volvió cada vez peor, y por eso en 1998, la mayoría de venezolanos, hartos de los políticos de siempre, eligieron a un militar que prometía cambio, el teniente coronel Hugo Chávez. Pero parece que se repitió la historia, y es que durante su gobierno, el país sí creció, pero gracias al petróleo. Pero cuando cayeron los precios del petróleo, todo se vino abajo otra vez, ya que la economía y la estabilidad solo estaba sostenida por el petróleo y no por un crecimiento real en el país. Y de nada sirvió que Chávez fuera muy popular y apoyado. El descontento empezó a aumentar. Peor aún, cuando Chávez murió y heredó el gobierno a Maduro, tal cual un padre le deja a un hijo algo, sin que ese tal vez lo merezca. Las cosas se complicaron más, mucho más, ya que la crisis del petróleo aumentó, y con esto la pobreza, la inflación y la corrupción. Y es que cuando el barco venezolano se empezó a hundir, en vez de que los líderes se unieran y trabajaran juntos para rescatarlo, empezaron a actuar con una idea de sálvese quien
quien pueda, intentando saquear completamente las arcas del país. Eso sí, intentando quedarse en el poder lo más posible. Por eso, según especialistas, Venezuela no era perfecta antes de Chávez, ni la crisis empezó con él, sino el problema es realmente mucho más complejo que esto. Ahora bien, ¿qué necesita Venezuela en este momento para volver a ser un país rico? En primer lugar, que la situación política se solucione lo antes posible y de la mejor manera y pacíficamente, que haya unión en el país y no división, y que aumente la inversión, que se abra la inversión extranjera, pero que a la vez se apoye a los empresarios venezolanos, que se bajen los índices de delincuencia y de corrupción, y que ya no se dependa tanto del petróleo, porque mientras que la economía en Venezuela esté tan pegada con el petróleo, no existe una estabilidad real en el país. Lo que es una realidad es que Venezuela necesita un cambio, y eso no significa que alguien deje el poder y que alguien nuevo lo tome, simplemente que haya un plan diferente. Y es que el pueblo de Venezuela ya tuvo riqueza y merece volver a tenerla. Yo termino con algo. Yo me acuerdo desde que soy niño que cuando la gente a mi alrededor hablaba de Venezuela, decía que era un paraíso, con mujeres hermosas y gente muy buena, y que si querías conocer el cielo, tenías que ir a Venezuela. Sí, no se hablaba de otra cosa más de lo increíble que era Venezuela. Por eso espero que pronto vuelva esa época, donde solo se hable de todas las cosas buenas que tiene Venezuela. Un abrazo, familia venezolana. Estamos con ustedes. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.